Diego Gandolfo y me dedico a la construcción, reparación de instrumentos de percusión criolla, bombo legüero, cajas copleras, cajas norteñas, digamos, cajones peruanos, flamencos. Daba clases en un lugar donde era necesario construir instrumentos, daba clases de música, de percusión con niños, era la pata musical del grupo, digamos, ¿no? Y en esa situación de tratar de conseguir materiales o algo para construir, porque era imposible comprar, empecé a indagar sobre cómo hacer. Bueno, y eso de a poco se fue transformando en trabajo, con los años terminó siendo eso. Un trabajo. En un principio me dedico a la música, a tocar, soy músico y el tema de los instrumentos de la construcción vino por ese lado, enseñando y por la necesidad de hacer. Las maderas que uso varían según lo que vaya queriendo en cuanto al resultado sonoro o de forma de trabajo, pero básicamente con el tiempo fui quedándome con algunas. En cuanto a los cajones, me quedé con dos maderas que, digamos, fabrico dos calidades, digamos. Por ahí la más económica trabajo con fenólico, que sigue siendo madera, por así decirlo, encolada en capas, pero sigue siendo madera. Después hay otro tipo de variedades que yo veo que se usa, pero que hay como ya otro tipo de tratamientos y por ahí es como un acerrín prensado, el MDF por ejemplo. Eso ya prefiero que no. Y en cuanto a la madera maciza, trato de buscar cedro. Hay muchas variedades de cedro, pero bueno, también hay que ver qué se consigue, porque las dimensiones son bastante grandes, son árboles añosos, no es fácil de conseguir, pero trato de conseguir un buen cedro que entre boliviano, paraguayo, cuando no hay, misionero también viene bien. En cuanto a los bombos legüeros, en general los bombos legüeros tradicionales son de tronco de ceibo, ahuecado. En Buenos Aires es un poco complicado conseguir un tronco, nadie trae troncos enteros. También es muy difícil salir con una motosierra por las calles a serruchar árboles. Entonces hay una opción urbana que es el bombo de terciado. Terciado en placa de guatambú es lo que uso para eso y después guatambú macizo para los aros. Y las cajas copleras, que son los otros instrumentos que fabrico, también sus aritos son de placa de guatambú. Me quedé con el cedro para los cajones, es una madera muy linda, muy noble, es para trabajarla muy maleable, digamos, y tiene un perfume muy lindo, es preciosa en su veta, su color, es muy sonora, tiene muy linda sonoridad, no es tan pesada, digamos. Trabajé varias maderas y bueno, una vez me pasó algo con el timbó que me terminó intoxicando con su acerrín, con su polvo. Hay diferentes tipos de maderas que fui probando y bueno, finalmente por las características sonoras, estéticas, me terminé quedando con el cedro en cuanto a la parte del cajón macizo, por así decirlo. Después las otras maderas son un poco, bueno, el guatambú y el fenólico son un poco más genéricas, digamos, ¿no? O sea, es en general lo que hay en el mercado, por así decirlo, en una maderera tradicional o común encontrás ese tipo de materiales. Que también hay buenos resultados, pero ya cuando hablamos de bombo o de caja,
ya ahí interviene mucho más el parche, digamos, el cuero es lo que define mucho más el sonido. Por eso por ahí la madera tiene su importancia, digamos, un tronco ahuecado no es lo mismo que una placa de ninguna manera, pero si pones buenos cueros en un cilindro de Guatambú, tenés buenos resultados. Pero en ese caso puede ser Guatambú, puede ser Paraíso, puede ser cualquier terciado que puedas elegir. De alguna manera el Guatambú lo que tiene es, hay que elegirlo, porque a veces el secado que le hacen a la madera lo cristalizan y se parte, pero hay que elegirlo, pero en general viene con buena veta, viene con fácilmente, más fácilmente se puede doblar y generar el cilindro. Si pudiera crecer desde el agua. En cuanto a los cajones, el proceso que se realiza para trabajar, para armar un cajón, digamos, con el tiempo yo fui cambiando. Al principio entarugaba la madera, después compré una maquinita que es el router y con su peine, su molde y empecé a encastrar. Estoy utilizando dos encastres básicamente para todo lo que es laterales, piso y techo. Los costados sería cola de Milano, que es un encastre bastante resistente, son unos dientecitos. Y para el fondo es un encastre que se llama media madera. Eso, bueno, se trabaja, digamos, con el router haciendo todo el calado de la madera hasta hacer toda la parte de los costados. Luego se hace la parte del fondo, se le hace la perforación y finalmente se coloca la tapa, que la tapa en todos los casos sí es un terciado, una placa. Madera maciza en el espesor que va en la tapa sería muy fácilmente rota, con un golpe nomás. Entonces la tapa es más finita, 4 milímetros tiene, entonces se usa placa de cedro en ese caso también. En los cajones de fenólico utilizo cerejeira o roble, por así decirlo. Eso como para el ensamble del cajón. Luego llega toda una parte que es la terminación, el pulido que se hace con diferentes granos, con una lijadora. Al principio usaba la mano directa, era bastante trabajoso hasta que, bueno, compré una lijadora de banda y vas achicando el grano hasta llegar ahí sí la terminación es a mano con un grano 400, una lija de grano 400 que te da, ya sin ponerle ningún tipo de productos, la madera queda brillante, brillosa, digamos. Así. Y eso te garantiza después un buen laqueado. Uso goma laca, que es una forma tradicional de laqueado para todo lo que sería el cuerpo del cajón. Y en la tapa, si bien antes usaba goma laca, lo cambié porque la grasitud de las manos en la tapa va dejando marcas si es goma laca. Entonces en la tapa cambié directamente por los barnices o lacas industriales, digamos así, más sintéticos. El hecho de construir estos instrumentos para mí es como cerrar un círculo de identidad, por así decirlo. Si bien yo no nací en Buenos Aires, no soy norteño, ni nací en lugares donde estas músicas son originales, estas músicas hoy por hoy, me refiero a la gran cantidad de especies musicales que conforman a la música argentina o al folclore, como comúnmente se lo llama. En un momento como que me sentí muy emparentado con eso, tocando esa música y fabricar estos instrumentos como que cierra
un círculo de poder tocarlos, fabricarlos y enseñar. Porque con lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor del laurel. Bueno, trabajar con madera es digamos, un poco es un material bastante noble y tiene que ver con el uso de las manos en el trabajo, digamos, ¿no? Trabajar con las manos para mí siempre fue como un modo de ganarme la vida. O sea, he trabajado en fábricas y cosas que me hicieron experimentar, digamos, un aprendizaje grande en el trabajo manual. En general tuve ese tipo de trabajos. Y desde el momento que no trabajé más en ese sentido, dije, ¿y ahora qué hago con las manos? Bueno, no lo dije, pero de alguna forma lo sentía esa carencia. Y el trabajo con los instrumentos, con la madera, es como que me hizo completar un poco esa idea. Tener las manos un poco endurecidas, no, con callos y demás, no se condice mucho con los movimientos finos por ahí que hay que hacer para tocar un instrumento, pero sin embargo me parece como que es un complemento también. El hecho de tener las manos, me enorgullece por así decirlo, tener las manos endurecidas y con callitos y trabajando con la madera en ese sentido. Me parece que es algo que la mayoría de las personas, el que nunca lo hizo lo debería hacer y creo que el que nunca lo hizo le falta algo, digamos.